Hola, ¿qué tal? En este video quiero compartir con ustedes la reseña que he trabajado sobre la novela de Jamaica Kincaid, Autobiografía de mi madre. Mi nombre es Alejandro Jaimes y bueno, pues comencemos. Autobiografía de mi madre es una novela escrita por la autora antiguana Jamaica Kincaid y fue publicada en 1996. La historia se ambienta en la isla de Dominica y, aunque no se deja clara la fecha, podemos asumir que una parte de la trama se ubica durante la época colonial. Al inicio, se nos menciona que hay un mapa del Imperio Británico durante una sesión escolar. A lo largo de la narración, Kincaid construye las anécdotas de Shoela Claudette Richardson, una protagonista cuya vida está basada en la vida de la autora, la de su madre y la de su abuela. Cabe destacar que el nombre del personaje principal no se revela hasta la página 75. El texto nos presenta el sentir de la protagonista en diferentes momentos de su vida, desde su infancia hasta su adultez. Cabe destacar la presencia de una prosa que parte de emociones como la ira, la soledad, la frustración y la tristeza. En general, es el dolor un factor persistente a lo largo de esta obra. Un aspecto llamativo de esta novela es su título. Este, desde el punto ficcional, puede deberse a que Shuela trata de conocer más sobre la vida de su madre, pero a través de su propia experiencia. Al compartir un origen similar y desenvolverse en contextos similares, Shuela imagina que su madre se habrá enfrentado a las mismas situaciones que ella. Durante el resto de la reseña, presentaré algunos de los puntos que más llamaron mi atención al leer este relato. A grandes rasgos, puedo destacar tres temas relevantes presentes en la obra de Kincaid. El primero, la alta y notoria presencia de la autoficción. El segundo, la crítica al colonialismo. El tercero, la crítica al machismo y al patriarcado. Empezaremos por el primer punto, que es el lazo entre Shuela y Kincaid. El dolor de la protagonista de esta novela tiene raíz en la ausencia de su madre, quien falleció al momento de su nacimiento. Ello, junto con su fuerte sentido crítico, provoca que, ya adulta, sea una mujer incapaz de sentir emociones como el amor, la amistad o la simpatía por quienes le rodean, y del mismo modo jamás experimenta la autocompasión por sí misma. Shuela comparte el rasgo de la madre ausente con su creadora. Jamaica Kincaid sufrió también el alejamiento de su figura materna en cuanto ésta dio a luz a sus hermanastros. De esta forma, reflejada en su personaje, podemos vislumbrar una de las afecciones que más pudieron haber afectado a Kincaid. Durante la infancia de Shuela, se narra que ésta acudió a una escuela en la que fue discriminada por tener rasgos de la población caribeña originaria. Cuando su padre, su único tutor responsable, le escribe cartas para conocer sobre su estado, pues no vive con ella, no las contesta en lo absoluto. Este acontecimiento es similar a las cartas que Kincaid recibió de su madre e ignoró en cuanto llegó a Estados Unidos para trabajar como au pair durante su adolescencia. Conforme transcurre el tiempo diegético, Shuela se enfrenta a constantes cambios, principalmente de trabajo y de lugar de residencia. En la infancia, es enviada por su padre con una mujer que la cría. Posteriormente, regresa a vivir con su padre y su nueva esposa. Luego, se muda con sus primeros jefes, una pareja de apellido Lavette. Posteriormente, trabaja para su futuro esposo Philip, un médico blanco. Este tipo de dinámica también fue vivida por Kincaid cuando se mudó a Estados Unidos, donde trabajó en una amplia variedad de lugares hasta llegar a ser columnista, escritora y profesora. Además, en algunas entrevistas, Kincaid ha reconocido que la historia de Shuela es autobiográfica en ideas, pero no en situación, y explica cómo la vida de su madre y la de su abuela inspiran parte del contexto del personaje. Sin embargo, también hay algunos elementos similares a su propia vida, como ya vimos. De esta manera, si leemos el título desde la perspectiva de Kincaid, notamos que esta obra se trata sobre un monólogo de ficción que juega con elementos de la historia del linaje materno de la escritora. Punto 2. Crítica al colonialismo. Ahora bien, ahondemos en la crítica al colonialismo que la autora hace en esta obra. Desde las primeras páginas, Kincaid hace alusión al desplazamiento del lenguaje que sufren los territorios colonizados. Recordemos que tras la primera intervención europea, la francesa,
surge el patois, una lengua que se deriva del francés y que tiene influencia de las lenguas originarias caribeñas. Posteriormente, tras la colonización inglesa, surge una nueva imposición de idioma. En el texto es posible ver cómo la obligatoriedad de hablar un inglés perfecto en diversos contextos incomoda a la protagonista. En la página 119 se hace un cuestionamiento sobre cómo las grandes ideas han sido concebidas en un contexto privilegiado. Para poder responder preguntas de índole natural y metafísica, había que tener garantizado todo. Ello implica blanquitud y ser hombre. ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? ¿Quién podría buscar una respuesta a esa pregunta? Para un hombre orgulloso del tono pálido del color de su piel, este es especialmente precioso porque no responde a ninguna aspiración que haya logrado realizar, a nada que le haya costado ningún esfuerzo en absoluto. Sencillamente nació así. ¿Qué es lo que hace que el mundo gire? Se convierte en una pregunta que él plantea cuando todo lo que abarca con la vista está bien seguro en su poder. Sencillamente, Kincaid, a través del pensamiento de Shuela, alude a que si una persona no padece las problemáticas que la segregación, la discriminación o el habitar en un país colono conllevan, tiene las condiciones óptimas para responderse preguntas que van más allá de la supervivencia cotidiana. Hay una crítica contra el modus operandi de la colonización. Shuela sugiere que el colonizador busca separar a la población nativa, crear y agrandar las diferencias entre sí a modo de ejercer control. Sentíamos desconfianza entre nosotros. Era como si compitiéramos por un premio secreto y temiéramos que lo consiguiera otro. También hay una valoración sobre cómo un sistema de creencias puede tener más peso que otro. Durante su infancia, Shuela, en el río, es testigo del ahogamiento de un niño, provocado por una misteriosa mujer que emergió de las aguas. La protagonista argumenta que, por tratarse de ellos, nadie les creería. Sin embargo, a muchos les resultaba más sencillo creer en la Inmaculada Concepción. Con un pavor notorio, Shuela se enfrenta a la búsqueda de identidad a la que las personas conscientes del daño de la colonización se enfrentan. Constantemente se remite a la pregunta ¿quién soy yo? Tras la muerte de su padre, la protagonista arguye que un vacío queda presente. Las personas de las que provenía ya no existían, y con ello desconocía su lugar en el mundo. De alguna forma, el origen de sus padres, colonizadores en el caso de su padre, y caribeños nativos en el caso de su madre, le permitía entender el suyo. Pero sin ellos, ¿cuál es su identidad entonces? A lo largo de la historia, Kincaid, a través de la voz de Shuela, recurre a la reivindicación de los valores que el patriarcado impuso sobre las mujeres desde siglos atrás, por ejemplo, contradiciendo la ridícula idea de que una mujer exclusivamente tiene valor por la maternidad. Shuela decide no tener hijos, ratifica la posesión de su propio cuerpo y decide interrumpir sus embarazos. Ello se ve representado en el texto a través de simbolismos. Nunca se menciona la palabra aborto. Desde la teoría y la crítica feminista, podemos notar que la novela aborda los temas de la autovalidación. Shuela menciona en reiteradas ocasiones que adora verse en un espejo, los olores que de ella emanan y su físico en general. En algunas escenas, es posible inferir que Shuela explora su cuerpo y disfruta de ello, de tal suerte que el tema de la autoexploración femenina también es tocado en la obra. Ahora haremos unos comentarios sobre el estilo de la escritura. Como sugiere el título de la obra, la voz del relato está en primera persona. De igual modo, solo conocemos el sentir y la manera de pensar de la protagonista. La autora aprovecha en su mayoría las pausas narrativas para presentarnos sus críticas a diferentes rubros, que brevemente ya mencionamos. Por ejemplo, todo el pensamiento que Shuela tiene sobre quienes han podido concebir las más brillantes ideas ocurre mientras se nos describe la visita a una iglesia, donde se encuentra con su futuro esposo Philip. Constantemente nos encontramos con la presencia de simbolismos para contarnos situaciones que podrían resultar muy crudas para la o el lector. Por ejemplo, se recurren a expresiones como los hijos que nunca tuve o los hijos que no permití que salieran de mí, entre otras, para referirse al aborto. Oraciones similares se emplean para hablar sobre la autoexploración femenina y encuentros sexuales. Más aún y grosso modo, la escritura tiene un tono connotativo en múltiples páginas del texto. Mi padre había heredado del suyo una palidez fantasmal, una piel cuyo aspecto se diría que está esperando ser cubierta por una nueva piel, una piel de verdad.
Por otra parte, la omnisciencia de la narradora permite ver que la historia es contada por una Shwela Richardson de edad avanzada y también que estamos ante la presencia de sus memorias. Esta característica narrativa se fortalece con el uso de prolepsis y analepsis en diferentes momentos. La protagonista tiende a recordar acontecimientos de su pasado, principalmente de su infancia, como la vez que su padre la sumergió en un bote repleto de clavos. La protagonista también nos cuenta lo que sucederá tiempo después, como cuando indica que un médico amigo de su padre se convertirá en su marido. En mi opinión, hablamos de una obra que resulta desgarradora para quien la lee. La prosa de Kincaid facilita la empatía con sus emociones. Adicionalmente, es una novela que motiva la reflexión de múltiples temas de índole social. También me resultó una obra un tanto difícil de leer por la crudeza con la que la autora expone su sentir. Durante algunas páginas, un atisbo de lágrimas emergió de mí, principalmente con el sufrimiento de Shuela por la ausencia de su madre y también, aunque no lo reconoce, el de su padre. Autobiografía de mi madre me parece una novela bellísima, aunque algo cruda. Sin lugar a duda, Jamaica Kincaid ha devenido una escritura que me gustaría continuar leyendo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.